Ezequiel, el profeta de Dios, se encontraba en medio de una visión impresionante. Frente a él, un valle lleno de huesos secos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La desolación era absoluta, una escena de muerte y silencio total. Mientras observaba ese panorama tan sombrío, Dios le hizo una pregunta que retumbó en su alma. ¿Pueden estos huesos volver a vivir? Ezequiel, con humildad y sabiduría, respondió: Señor, solo tú lo sabes. Esta respuesta, llena de fe y confianza en el poder de Dios, fue el primer paso hacia un milagro que cambiaría la historia de Israel. Dios le ordenó a Ezequiel que hiciera algo increíble. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. A simple vista, era absurdo hablarles a unos huesos secos. Pero Ezequiel obedeció sin dudar. En nuestras vidas, Dios también nos pide a veces que hagamos cosas que parecen ilógicas o imposibles, pero es en esos momentos donde la obediencia se convierte en el puente hacia los milagros. En el momento en que Ezequiel profetizó, un ruido comenzó a llenar el valle. Los huesos secos comenzaron a moverse, a juntarse unos con otros, hasta que se formaron esqueletos completos. Pero aún faltaba algo. Aunque los cuerpos estaban formados, no había vida en ellos. A veces, nuestras vidas también parecen estar estructuradas, pero carecemos de lo más importante: el aliento de vida que solo Dios puede dar. Dios no había terminado aún. Le ordenó a Ezequiel que profetizara al Espíritu y dijera: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel, lleno de fe y obediencia, hizo lo que Dios le pidió. En ese momento, el viento comenzó a soplar por todo el valle, y los cuerpos inertes se llenaron de vida. Uno por uno, se levantaron como un ejército poderoso. La visión era clara. Dios puede restaurar lo que parece perdido, incluso lo que ya ha muerto. Este poderoso acto no era solo una demostración del poder divino sobre la vida y la muerte. Era una profecía sobre la restauración de Israel, un pueblo que estaba espiritualmente muerto, pero que sería traído de vuelta a la vida por la gracia de Dios. Al igual que los huesos secos, muchos de nosotros podemos sentirnos espiritualmente vacíos, pero el mismo poder que revivió ese ejército puede restaurar nuestras vidas. A veces, parece que nuestros sueños, relaciones o incluso nuestra fe están muertos. Pero Dios nos recuerda a través de esta historia que no hay nada tan roto que Él no pueda restaurar. Así como Ezequiel vio ese ejército levantarse con vida, también podemos ver nuestras vidas ser renovadas si confiamos en el poder de Dios. Solo Él tiene la autoridad para traer vida donde parece haber solo muerte y desesperación. El mensaje que Dios dio a Ezequiel en este valle lleno de huesos secos no solo era para el pueblo de Israel, sino también para nosotros hoy. Así como aquellos huesos recibieron vida, también nosotros podemos experimentar la restauración en nuestras vidas si dejamos que el Espíritu de Dios actúe. No importa cuán desoladas se vean nuestras circunstancias, siempre hay esperanza cuando Dios está en control. La visión de Ezequiel es una representación poderosa de la capacidad de Dios para traer vida y renovación donde parece que solo hay muerte. A través de la obediencia de Ezequiel y el poder de la palabra de Dios, lo imposible se convirtió en realidad. Este es un recordatorio de que no debemos subestimar lo que Dios puede hacer, incluso en nuestras peores situaciones. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha demostrado una y otra vez que su poder no tiene límites. Nos enseña que, aunque nuestras vidas estén rotas, Él puede restaurarlas. Si confiamos en su plan y seguimos su palabra, veremos cómo lo imposible se convierte en posible. Este es el Dios que sirves, uno que hace que los huesos secos vivan de nuevo, que da esperanza donde no la hay
y que nunca abandona a su pueblo. Dios le recordó a Ezequiel y a su pueblo que, aunque parecieran estar espiritualmente muertos, Él tenía el poder de devolverles la vida. Esta visión fue un llamado a la esperanza en medio de la desesperación, un recordatorio de que, cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene el último movimiento. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que todo está perdido, pero esta historia nos enseña a no rendirnos. En nuestras vidas cotidianas, también experimentamos valles llenos de huesos secos, situaciones que parecen imposibles de revivir, sueños que parecen haber muerto, relaciones que parecen rotas para siempre. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en su poder, tal como lo hizo con Ezequiel. Si Él pudo devolver la vida a un valle lleno de huesos, puede hacer lo mismo con nuestras vidas. No importa cuán roto o perdido te sientas, en las manos de Dios hay restauración y nueva vida. Dios es experto en traer lo que estaba muerto de regreso a la vida. Es su especialidad. Y al igual que Ezequiel fue testigo de la restauración de un ejército entero, también podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas si le permitimos actuar. La clave es la obediencia y la fe. Obedecer cuando Dios nos da una instrucción, incluso si no tiene sentido, y tener fe en que Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. La historia de Ezequiel nos desafía a creer en lo imposible. A medida que Ezequiel veía cómo ese ejército de huesos cobraba vida, comprendió que la visión no era solo sobre huesos físicos. Era una representación del estado espiritual de Israel, un pueblo que se sentía derrotado y sin esperanza. Dios estaba mostrando que, aunque espiritualmente muertos, Él aún podía restaurarlos y traerles nueva vida. Es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando nos sentimos espiritualmente vacíos o distantes de Dios, Él siempre tiene la capacidad de restaurar nuestra fe y nuestra vida. La restauración que Dios ofreció a Israel no era solo física, sino también espiritual. A través de su palabra, podemos encontrar dirección y propósito cuando sentimos que nuestra vida ha perdido el rumbo. Así como los huesos secos cobraron vida a través de la profecía de Ezequiel, nuestras almas pueden recibir nueva vida cuando nos conectamos con la palabra de Dios. Él sigue obrando milagros en las vidas de aquellos que confían en su poder. Ezequiel fue obediente y vio un milagro ante sus ojos. Nosotros también estamos llamados a obedecer, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. A veces lo que necesitamos no es entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino confiar en que Dios tiene el control. Cuando seguimos su palabra, Él puede obrar en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. El Valle de los Huesos Secos es un recordatorio de que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda transformar. En el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel fue testigo de cómo el poder de Dios trajo vida de nuevo. Este relato nos enseña que en nuestras propias vidas también podemos experimentar la restauración de lo que pensábamos perdido. Enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero Dios nos llama a confiar en su poder, sabiendo que Él puede transformar lo muerto en vivo. No importa cuán oscuro sea el camino, Dios tiene la última palabra, y esa palabra siempre trae vida y esperanza. La lección más poderosa de esta historia es la de la restauración. Dios no solo revive lo que parece muerto, sino que lo hace para un propósito mayor. El ejército que se levantó en la visión de Ezequiel no era solo un montón de cuerpos. Era un símbolo del poder de Dios para restaurar su pueblo y devolverles su propósito. En nuestras vidas, cuando Dios restaura lo que está roto, lo hace para algo mayor, para cumplir su propósito en nosotros. Debemos recordar que Dios nunca obra sin un propósito. A través de esta visión, Dios también nos invita a tener fe en lo que no podemos ver. Ezequiel no sabía cómo esos huesos cobrarían vida, pero confió en Dios
y obedeció su instrucción. Nosotros, a menudo, no entendemos los caminos de Dios, pero debemos confiar en que sus planes son siempre para nuestro bien. No importa cuán seca parezca nuestra situación, siempre hay un milagro esperando cuando ponemos nuestra fe en Dios. Ezequiel fue un profeta fiel, que obedeció incluso cuando no entendía completamente el plan de Dios. A través de esta obediencia, fue testigo de un milagro que no solo restauró un valle de huesos secos, sino que también mostró el poder y la gloria de Dios. En nuestras vidas, la obediencia a Dios también nos lleva a ver milagros. Aunque a veces no comprendamos su plan, cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones, veremos su mano poderosa obrando en nuestras circunstancias. Cada uno de nosotros enfrentará momentos de duda o desesperanza, donde nos preguntaremos si Dios aún está con nosotros. La visión de Ezequiel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando. Él no solo nos observa desde la distancia, está activamente involucrado en nuestras vidas, listo para restaurar lo que está roto. Si le damos a Dios el control, Él transformará nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. El Valle de los Huesos Secos no solo es un símbolo del poder de Dios para revivir lo muerto, sino también una representación de su promesa eterna. Dios promete restaurar a aquellos que lo buscan, a los que confían en su palabra. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, podemos encontrar consuelo en saber que Dios siempre tiene un plan, y ese plan es de restauración y vida. A través de la fe, podemos ver cómo Dios transforma nuestras circunstancias. Cuando el ejército se levantó en el Valle de los Huesos Secos, no fue solo un grupo de cuerpos restaurados. Era un ejército lleno de vida, listo para cumplir un propósito. Este es un recordatorio de que Dios no solo nos restaura para devolvernos lo que perdimos, sino para prepararnos para algo más grande. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y cuando permite que nuestras vidas sean restauradas, es porque tiene un plan mayor en mente. Nunca debemos olvidar que Dios nos llama a algo más allá de lo que podemos ver. Ezequiel entendió que Dios no había terminado con su pueblo. Aunque ellos se sentían abandonados, Dios estaba trabajando en su restauración, tal como lo hace en nuestras vidas hoy. Muchas veces, podemos sentirnos como si estuviéramos solos en nuestros desiertos, pero la verdad es que Dios está obrando de manera silenciosa, restaurando lo que ha sido roto. Al igual que el ejército que se levantó, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. La obediencia de Ezequiel, su disposición para seguir la instrucción de Dios, nos enseña una lección importante. Aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, nuestra obediencia nos lleva a ver milagros. Este pasaje nos desafía a escuchar la voz de Dios en nuestras propias vidas, a seguir su dirección, incluso cuando parece que las cosas no tienen sentido. Dios nos invita a confiar en Él, sabiendo que su plan es siempre para nuestro bien, incluso cuando enfrentamos los valles más oscuros. Dios siempre ha demostrado su capacidad para transformar lo imposible en posible, y la visión del Valle de los Huesos Secos es un ejemplo poderoso de ello. A menudo, podemos sentir que nuestras vidas están llenas de áreas muertas o sin esperanza, pero la clave está en permitir que Dios intervenga. Cuando obedecemos su palabra, incluso cuando no entendemos el resultado, abrimos la puerta para que Él haga lo inimaginable. La fe no se trata solo de esperar lo posible, sino de creer en lo imposible. La historia de Ezequiel y los huesos secos nos enseña a no rendirnos, a confiar en que Dios puede obrar incluso en los momentos de mayor desesperación. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán rotas parezcan nuestras vidas, Dios tiene el poder de restaurarnos completamente. Tal como esos huesos volvieron a la vida, nuestras esperanzas y sueños también pueden ser restaurados si depositamos nuestra confianza en Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros. La restauración es posible para todos aquellos que creen.
Este pasaje también nos recuerda que el poder de Dios no está limitado por las circunstancias. Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Mientras nosotros vemos muerte y destrucción, Dios ve vida y posibilidades. Así como Él le dio vida a esos huesos secos, también puede darnos vida espiritual cuando estamos agotados y sin fuerzas. Todo lo que debemos hacer es confiar en Él y seguir su palabra, sabiendo que, aunque no siempre entendemos su plan, Él está trabajando para nuestro bien. El mensaje central de esta historia no solo es sobre la restauración física o emocional, sino sobre el poder transformador de Dios en nuestras vidas espirituales. A veces, podemos sentirnos como esos huesos secos, sin vida, sin propósito, pero Dios siempre está dispuesto a soplar su espíritu sobre nosotros y darnos vida nueva. Este pasaje de Ezequiel nos enseña que cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos renueve, nuestras vidas adquieren un nuevo propósito y fuerza. La restauración que Dios ofrece es completa. No es solo un simple cambio externo, sino una transformación profunda que impacta todas las áreas de nuestras vidas. El ejército que se levantó en ese valle no era solo una imagen de cuerpos restaurados, sino de un pueblo lleno del poder de Dios, listo para cumplir su propósito. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, Él no solo nos restaura, sino que nos equipa para algo mayor, para cumplir su voluntad en este mundo. Dios nos llama a confiar en su plan, a obedecer, incluso cuando no vemos el camino claro. A través de esta historia de Ezequiel, entendemos que la fe y la obediencia son claves para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y aquí es donde te invito a seguir esta jornada de fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like, suscribirte a este canal, compartir este video y dejar tus comentarios. Que Dios te bendiga abundantemente.